Imagina estar frente a una presencia tan intensa que tu mente se detiene. Un instante en el que la realidad se rompe y lo invisible toma forma ante tus propios ojos. ¿Qué pasaría si los milagros de Jesús no fueran simples prodigios religiosos? ¿Y si en realidad fueran códigos sagrados diseñados para activar una dimensión dormida dentro del ser humano? Un lenguaje oculto que va más allá del dogma, un patrón luminoso que ha sido transmitido a través de símbolos, montañas, luces y encuentros sobrenaturales, desde tiempos ancestrales hasta hoy. Este misterio no pertenece solo al cristianismo. Egipto, la India, el Tíbet, todos narran lo mismo con palabras distintas. Un instante de luz, una figura glorificada, una conexión con lo eterno. La transfiguración de Jesús podría ser el espejo de ese patrón universal. Un momento en el que el cuerpo se transforma, el tiempo colapsa y algo sagrado se revela en lo alto. La mayoría ha leído el relato sin comprender su profundidad. Pero, si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta escena es un portal hacia la expansión de la conciencia. Y todo comenzó en una cima silenciosa, donde el cielo parecía tocar la tierra. Un monte que no fue elegido al azar, sino por su naturaleza sagrada, el monte Tabor. Las montañas han sido, desde tiempos remotos, más que accidentes geográficos. Representan el ascenso del alma, la búsqueda de lo elevado, el punto exacto donde lo humano roza lo divino. En culturas antiguas, las cimas eran elegidas por sabios, profetas y chamanes para recibir visiones. No era casualidad. Algo en su energía favorecía la conexión con lo que está más allá. El monte Tabor no es la excepción. Su forma cónica, su aislamiento geográfico y su historia sagrada lo sitúan como un posible vórtice natural, un umbral entre planos oculto a simple vista. Desde la antigüedad, este lugar ha sido escenario de peregrinajes, rituales y apariciones, pero su misterio no termina en la fe. La ciencia también tiene algo que decir sobre su naturaleza. Estudios modernos señalan que Tabor se encuentra en una región con actividad sísmica sutil, capaz de generar alteraciones electromagnéticas. Estas ondas, aunque imperceptibles, pueden afectar la conciencia humana. Investigadores en geobiología han notado que ciertos puntos del monte concentran flujos de energía. La geometría del terreno parece amplificar esas corrientes, creando un entorno propicio para lo trascendente. En tradiciones esotéricas, se habla de lugares donde el velo entre dimensiones es más delgado. Tabor encaja en esa descripción, como una puerta que se abre solo cuando el alma está lista. La conexión entre tierra y cielo, visible e invisible, se intensifica en este tipo de espacios. El monte Tabor habría sido, entonces, más que un escenario, una herramienta vibratoria de revelación. No fue elegido al azar. Jesús subió allí sabiendo lo que podía ocurrir. Buscaba un sitio capaz de sostener una manifestación que iba a alterar las leyes conocidas de la materia. Porque ese monte no solo sostiene el cuerpo, sostiene la apertura de realidades. Y en aquel momento sagrado, la montaña respondió, no con temblores, sino revelando lo que normalmente está oculto. Las culturas sabían que habían montañas especiales y las llamaban moradas de los dioses. Tabor, con su misterio intacto, parece resonar con esa misma vibración, un eco antiguo que aún vive.
pero el lugar era solo la base. Lo realmente extraordinario fue lo que sucedió allí. Un hombre cambió de forma, y con él cambió la realidad. Algo extraordinario ocurrió en aquella cima. El rostro de Jesús comenzó a irradiar una luz que no venía del sol ni de ninguna fuente externa. Era una luz que brotaba desde adentro. No era una iluminación simbólica o decorativa. Esa luz alteraba la percepción del espacio, afectaba la materia, descomponía la densidad de lo físico, como si vibrara en otra frecuencia. Sus vestiduras se volvieron blancas, pero no como tela teñida, sino como si emitieran una radiación sutil, translúcida, comparable a la incandescencia que reportan algunos en experiencias cercanas a la muerte. Muchos de los que han vuelto de esos estados relatan haber visto una luz que no enceguece, que abraza, que comunica sin palabras y que transforma todo lo que toca, incluso la identidad. Esa misma luz ha sido descrita por yogis en éxtasis, por místicos en trance profundo, por santos que entraron en estados de disolución del ego, hasta volverse una llama consciente. En el Tíbet se habla del cuerpo arcoíris, una etapa en la que los maestros espirituales dejan de reflejar sombra, emitiendo luz hasta desaparecer, dejando apenas cabello o uñas. Los antiguos textos hindúes narran la posibilidad de un cuerpo hecho de prana, energía vital pura, que se libera de la estructura carnal para unirse al campo universal. En el cristianismo místico, este fenómeno fue interpretado como el cuerpo glorificado, un vehículo de conciencia que trasciende la muerte y permanece activo más allá del plano físico. Tal vez lo que presenciaron los discípulos no fue una excepción divina, sino la revelación de una potencialidad humana que ha sido olvidada y que Jesús vino a reactivar. No era un espectáculo para impresionar, sino una demostración codificada de lo que puede suceder cuando un ser se alinea completamente con su fuente original. La luz que transformó el cuerpo de Jesús podría no haber sido un milagro externo, sino el resultado de una tecnología espiritual interna, basada en la vibración, la intención y la pureza. Algunos científicos actuales empiezan a hablar de estados de coherencia cuántica, donde la conciencia organizada modifica el campo electromagnético del cuerpo, generando un brillo medible. Imagina por un momento que esa transfiguración no fue un evento único, sino una señal ancestral de que el cuerpo humano está diseñado para alcanzar un estado lumínico. Jesús no solo enseñaba con palabras, enseñaba con su vibración, con su frecuencia, con su capacidad de convertirse en el puente entre dimensiones. Y mientras los discípulos observaban, con el corazón paralizado y los ojos abiertos al misterio, ocurrió algo aún más desconcertante. Jesús no estaba solo en esta revelación. Tres figuras permanecen en lo alto del monte. Jesús, al centro, radiante. A su lado, Moisés y Elías. No como sombras del pasado, sino como presencias vivas, conscientes, inconfundibles. No hubo presentación, no hizo falta. Los discípulos supieron quiénes eran sin dudar. ¿Cómo es posible reconocer rostros jamás vistos? Solo hay una respuesta: conocimiento directo, más allá del tiempo. Moisés representa la ley, el fundamento. Elías, la voz del fuego y la profecía. Ambos pilares del espíritu, encarnaciones de caminos distintos hacia lo divino,
convergiendo ahora en un solo punto. La tradición nunca narra la tumba de Moisés. Nadie vio morir a Elías. Ambos desaparecieron envueltos en misterio. La tierra no los retuvo. El cielo, quizás, no los soltó jamás. Sus reapariciones no son accidentales. No son recuerdos. Son activaciones. Su llegada marca un instante donde la línea entre dimensiones se borra. No vienen a mirar, vienen a hablar con Jesús. Y no hablan con Pedro, ni con Juan, solo con Él, como si compartieran una frecuencia que los discípulos aún no alcanzan, como si esa conversación ocurriera en otro plano. No hay nube que los anuncie, no hay sonido, solo están. Una manifestación espontánea, directa, como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento de cruzar nuevamente a este lado. Pedro reacciona. Quiere quedarse, construir tiendas, fijar ese instante. Pero no se puede anclar lo eterno. Su impulso revela algo. Lo que presenciaron fue tan real que dolía dejarlo. ¿Y si ellos estaban allí, no como fantasmas, sino como inteligencias activas? Entonces lo que ocurrió fue más que una visión, fue una transmisión. Pedro, temblando de emoción, propone quedarse allí para siempre. No quería bajar, no quería volver al mundo ordinario. Lo que vio no era un sueño, era más real que la vida. Su impulso revela algo profundo, el deseo humano de permanecer en estados elevados. No pidió pruebas ni entendimiento, solo quedarse. Fue un reflejo del alma frente a lo eterno. Pero Jesús no accede. No era el momento. La experiencia, por poderosa que fuera, no debía atraparlos. Había un propósito mayor. La montaña era un umbral, no un destino. Y entonces, una instrucción desconcertante: no contar nada hasta después de la resurrección. ¿Por qué ocultar semejante visión? ¿Acaso el mundo aún no estaba preparado para entender lo que sucedió? Jesús sabía que la verdad revelada sin preparación puede volverse confusión. Como en los antiguos misterios, la iniciación debía madurar en el interior antes de convertirse en palabra externa. En muchas culturas, los ritos sagrados incluían el silencio, no como censura, sino como protección. El saber revelado demasiado pronto se disuelve, se trivializa. Solo el silencio lo preserva. Pedro, Santiago y Juan no fueron testigos al azar. Ellos estaban listos para recibir, pero incluso para ellos, el camino no terminaba allí. Apenas comenzaba una transformación interna. Lo vivido en la cima no era solo contemplación, era activación. Algo dentro de ellos fue encendido, algo que debía crecer en secreto, como una semilla de luz en la oscuridad. Ese estado elevado, esa conciencia expandida, no debía buscarse como refugio, debía recordarse como meta. La montaña no era escape, era inicio, y el descenso, parte del proceso. Porque quizás esta luz que vieron no era exclusiva de Jesús. Tal vez era un espejo, una muestra de lo que el ser humano puede llegar a ser, si despierta. En el corazón mismo de la física cuántica yace un misterio que desconcierta incluso a los más brillantes científicos. La materia puede comportarse como partícula o como onda, dependiendo de cómo se le observe.
Este fenómeno, conocido como dualidad onda-partícula, sugiere algo profundo, que la realidad no es fija, sino que responde al acto mismo de ser observada. La conciencia, al parecer, participa activamente. Al observar una partícula, su estado colapsa en una única posibilidad entre muchas. Este evento, llamado colapso de la función de onda, es un acto creativo. El universo responde a nuestra mirada. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué es exactamente lo que colapsa la onda? ¿Es un aparato de medición o es la conciencia humana la que determina la forma de la realidad? Algunos físicos, como Eugene Wigner, llegaron a sugerir que la conciencia no es un efecto de la materia, sino una fuerza fundamental que participa en la construcción del universo. Y si eso es cierto, entonces cada uno de nosotros no es un observador pasivo, sino un creador activo. Creamos realidades con nuestros pensamientos, emociones y percepciones más profundas. Otro fenómeno inquietante de la física cuántica es el entrelazamiento. Dos partículas conectadas pueden influenciarse instantáneamente, sin importar cuán lejos estén. La conexión parece ignorar el tiempo y la distancia. Esto sugiere que hay un campo invisible que lo une todo, un espacio donde la información viaja más allá de las limitaciones físicas. Algunos lo llaman campo unificado, otros conciencia universal. En este campo, todo está interconectado. No hay separación real. Cada elección afecta al todo. Cada intención vibra en la red cósmica que sostiene el tejido de la existencia misma. Jesús, en la transfiguración, parecía operar desde esta dimensión. Su cuerpo brillaba, se comunicaba con figuras del pasado, trascendía el espacio y el tiempo, como si ya supiera cómo acceder al campo. Esto no elimina lo espiritual, al contrario, lo amplifica. Porque si la ciencia comienza a tocar lo que la mística siempre supo, entonces el puente está tendido entre lo visible y lo invisible. Lo que antes se consideraba milagro, ahora se explora como posibilidad. Tal vez Jesús no rompió las leyes de la física, sino que las llevó a su máxima expresión a través de su conciencia elevada. La materia misma, en esta visión, es energía vibrando, y cuando la vibración cambia, también cambia la forma. ¿Y si la transfiguración fue eso? Un cambio de frecuencia, no de sustancia. Hoy, la neurociencia, la epigenética y la física cuántica convergen en una idea revolucionaria. La conciencia da forma a la realidad. Y eso cambia todo lo que creíamos sobre el mundo y sobre nosotros. Y si eso es cierto, ¿no será momento de mirar también hacia el pasado? Las antiguas culturas quizás ya sabían lo que apenas estamos redescubriendo. Tal vez dejaron pistas codificadas en sus símbolos. En todos los rincones del mundo, antiguos relatos describen momentos donde lo humano se disuelve en lo divino, donde los cuerpos brillan, desaparecen o atraviesan portales invisibles hacia otras dimensiones. En Egipto, los textos funerarios narran cómo el faraón, tras su muerte, asciende al cielo convertido en estrella, fusionándose con los dioses mediante un proceso de transfiguración luminosa. No era metáfora, era enseñanza codificada. Rituales, geometrías sagradas, cámaras de resonancia, todo diseñado para activar una transformación interna que culminaba en la elevación del alma. En la India,
Los yogis hablan del cuerpo de luz, no como símbolo, sino como estado alcanzable mediante prácticas profundas de respiración, silencio y alineación con el campo universal. El Bhagavad Gita describe a Krishna revelando su forma cósmica, brillante, infinita, gloriosa, una transfiguración ante los ojos humanos que quema la ignorancia y despierta la conciencia superior. En el Tíbet, los monjes que alcanzan altos niveles espirituales pueden disolverse en pura energía. Se les llaman cuerpos arcoíris porque sus restos físicos desaparecen, dejando solo luz. Esto no es mito, son registros, documentos, testimonios y textos antiguos que afirman que quienes dominan la vibración interna pueden, literalmente, trascender el plano material, rompiendo las leyes de la materia. En los Andes, los sabios hablaban de apus, espíritus que habitan en montañas sagradas. Quienes conectan con ellos pueden ser guiados a otros mundos a través de portales naturales. Cánticos, silencio, conexión profunda con la montaña. Todo formaba parte de un ritual de apertura dimensional. La luz no venía de fuera, era despertada desde lo profundo del ser. En la antigua Grecia, los misterios de Eleusis prometían a los iniciados visiones luminosas, encuentros con entidades y un conocimiento que liberaba del miedo a la muerte y al olvido. Estas experiencias no eran alucinaciones, eran etapas diseñadas, procesos que llevaban al alma a cruzar el umbral de lo visible y acceder a una dimensión donde todo se recordaba. Sorprende que tantas culturas describan lo mismo: cuerpos que emiten luz, encuentros con seres gloriosos, montañas como portales y el ser humano como viajero entre mundos. Jung lo llamó el arquetipo de la iluminación. No es doctrina, es memoria compartida, un código universal que apunta a la verdadera identidad del ser humano, luz encarnada. Jesús no fue el único, pero su transfiguración fue una de las expresiones más impactantes de este patrón cósmico, una llave que revela lo que somos cuando despertamos. Y si todos estos relatos apuntan a lo mismo, ¿cuál es el verdadero mensaje que Jesús nos dejó con su transfiguración? No fue un espectáculo para ser admirado, sino un espejo para ser comprendido. Jesús no se transfiguró para demostrar poder, sino para revelar lo que todos llevamos latente. Brilló con una luz que no venía de fuera, sino de su propio ser. Esa luz no era exclusiva, era ejemplo, una muestra de lo que podemos alcanzar. En su transformación no hubo separación entre lo humano y lo divino, solo una fusión perfecta, una unión que nos recuerda que no estamos rotos, solo dormidos. Al llevar consigo a Pedro, Santiago y Juan, no buscaba testigos pasivos, sino almas listas para vislumbrar lo eterno. Ellos no vieron un milagro, vieron un modelo. Ese instante fue sembrado como una semilla en la conciencia colectiva, un código activador reservado para quienes están dispuestos a mirar hacia adentro y despertar. La montaña no era solo un escenario geográfico, sino una metáfora. Escalarla representa el esfuerzo necesario para salir del ruido del mundo y acceder a la visión clara. No todos subieron, solo los que estaban preparados. La luz no se impone, se revela solo a quienes han afinado su interior con la vibración del espíritu. Jesús les pidió guardar silencio, no por miedo, sino porque algunas verdades necesitan madurar antes de ser compartidas.
La comprensión llega cuando el alma está lista. La transfiguración es una enseñanza silenciosa, una clave para quienes buscan más allá de los dogmas, una invitación a recordar que venimos de la luz y hacia ella volvemos. Este evento, lejos de ser historia antigua, es una hoja de ruta, una guía vibrante para el alma humana que aún camina hacia su despertar total. En lo profundo del alma humana yace una chispa olvidada, una luz que no proviene del mundo externo, sino de una fuente eterna que aguarda en silencio el momento exacto para despertar. Esa luz no es solo un símbolo espiritual, es una frecuencia real, una vibración que se activa cuando el ser humano se alinea con su propósito más elevado y su naturaleza esencial. La ciencia moderna comienza a confirmar lo que las tradiciones antiguas siempre supieron, que somos más que materia, que cada pensamiento y emoción influye en nuestro campo energético. Estudios en neurociencia y física cuántica revelan que el cerebro y el corazón emiten campos electromagnéticos que cambian según el estado de conciencia, afectando no solo nuestro cuerpo, sino nuestro entorno. La espiritualidad ya no es solo fe, ahora es comprensión vibracional. Ser espiritual es saber resonar con el amor, la coherencia, la intención. Es vivir como si ya fuéramos luz encarnada. En este nuevo paradigma, la humanidad no evoluciona tecnológicamente primero, sino espiritualmente. No se trata de crear máquinas más inteligentes, sino de activar el potencial dormido en cada ser humano. La transfiguración de Jesús no fue una excepción divina, fue una demostración, una advertencia luminosa sobre lo que somos capaces de ser cuando liberamos la densidad del ego y abrazamos la unidad. Ese estado glorificado que los discípulos vieron en la cima del monte es el espejo de nuestra evolución futura. Un ser humano transparente, vibrante, coherente con la fuente que lo creó. La nueva humanidad será una humanidad vibracional que percibe con el alma, actúa con el corazón y piensa en armonía con todo lo que existe. Será un cuerpo colectivo de luz consciente. Pero esa realidad no llegará con milagros externos. Requiere un salto interno, una decisión, un compromiso radical con la autenticidad, la transformación interior y la conexión con la frecuencia del amor. La transfiguración no fue solo una visión para 3 discípulos, fue un código sembrado en el campo cuántico de la conciencia colectiva, esperando activarse en cada uno que diga, «Estoy listo». Si en algún instante de este viaje sentiste que algo dentro de ti se activaba, no lo ignores. Esa vibración interior es una señal, un llamado que ya no puede esperar. Estás aquí porque algo en tu alma reconoció la verdad detrás de las palabras, porque sabías, incluso sin entenderlo, que este mensaje era también para ti, en este preciso momento. No es casualidad. Cada encuentro tiene un propósito, y tú fuiste guiado hasta aquí por una fuerza mayor. Quizás para recordar, o quizás para despertar por completo a lo que eres. Ahora sabes que la luz no está fuera, ni lejana. Vibra en ti, te atraviesa, te llama. Y cuando eliges reconocerla, transformas el mundo que habitas desde lo invisible. Suscríbete ahora a Código Espectral. Únete a esta comunidad que despierta. Comparte este mensaje con quien ha olvidado quién es y cuéntanos tu momento más luminoso, ese instante que te tocó el alma.